Y damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Paco Luque. Paco, muy buenos días, bienvenido. Paco, flamante Premio Nacional de Bachillerato, un cordobés de pura cepa con una brillantísima trayectoria que no ha hecho más que comenzar. En primer lugar, Paco, enhorabuena. Muchas gracias. Paco, actualmente estás en ese primer grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Granada. ¿Cómo estás llevando este primer curso académico ya en el ámbito puramente universitario? Bueno, una carrera complicada, un grado que requiere bastante dedicación y bastante tiempo, pero realmente la vida universitaria de Granada es espectacular, muchísima vida, muchísima cultura, muchísimo movimiento de gente y merece la pena vivirlo, así que también hay que dedicarle tiempo a otras cosas, no solamente al estudio. Ahora hablaremos también, ¿verdad?, de cómo es compatible, ¿verdad? Y además tenemos entendido que son muchas las aficiones que te llaman la atención y que logras compaginar con esas horas de estudio. Un estudiante, como decimos, sobresaliente, que nos ofrece pues una mirada distinta a lo que quizá estamos acostumbrados en los medios de comunicación. Paco, se da demasiado a menudo, ¿no?, esa perspectiva de, bueno, y sobre todo con el enfoque, ¿no?, del fracaso escolar que tenemos encima y quizá reparamos poco en que sí hay personas que logran llevar adelante pues una vida y unos resultados como los tuyos. Pues quizás sí, normalmente en las noticias lo que se ve es eso, que cada vez el abandono escolar es mayor, los resultados son peores, pero la otra cara de la moneda es verdad que se ve bastante menos, porque sí es verdad que existe ese problema de fracaso y abandono escolar, pero hay muchísima gente muy cualificada y que trabaja muy bien y se les debería dar más importancia. Porque por desgracia, como decimos, efectivamente España pues se vuelve a situar en 2013 a la cabeza de Europa en abandono escolar temprano, los jóvenes de entre 18 y 24 años que dejan de formarse tras la educación obligatoria o incluso antes de completarla. Solo el año pasado, Paco, un 23,5% abandonaba pues los estudios antes de tiempo, el doble de la media comunitaria, que se sitúa en el 11,9%, según los datos que conocíamos hace muy poquitos días sobre, como decimos, el año pasado, desde la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat. En el otro lado, en las antípodas, estaría un país tan cercano y tan vecino como Francia. ¿A qué achacas tú este problema que tenemos con el abandono prematuro? Pues la verdad es que no es un tema sencillo, pero quizá el problema está en las propias aulas, en cómo se lleva a cabo esta enseñanza. Tenemos la suerte de tener una educación pública de bastante buena calidad, pero a lo mejor se deberían modificar algunas cosas, la forma de dar las clases a lo mejor, o los medios que se utilizan para hacerlas más dinámicas y más llevaderas, porque sí es verdad que hay algunas clases y algunas asignaturas que se deberían enfocar desde otro punto de vista. Hablabas de la enseñanza pública y tú precisamente pues comienzas a ir al colegio a los 3 años, en la escuela infantil El Tablerillo, la primaria pues en el Pablo García Baena, después secundaria y bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Tablero. Y bueno, aquí estás, ¿verdad? Y además no es el primer reconocimiento, ahora hablaremos un poquito de esa andadura ya bastante dilatada de premios, distinciones que han querido pues reconocer, ¿no?, ese esfuerzo y esos resultados. Tiene la prensa que merece la educación pública, apostamos como deberíamos por ella. Yo creo que no, que tenemos muy buenos profesionales, los medios que se tienen no son malos, pero siempre se ha tenido la educación pública como un poco de lado. Se le debería dar una importancia mucho mayor de la que tiene, porque obtienen muy buenos resultados y quizás no se le trata como se debería. Pues bueno, mucho ha dado que hablar, ¿no?, entre los expertos, diferentes teorías sobre la mesa y bueno, desde el ámbito educativo siempre reclamando ese necesario pacto por la educación
y no pues ese cambio, ¿no? En función del gobierno de turno que propone su texto concreto, quizá pues como una manera de establecerse, ¿no? en ese poder. ¿Qué opinión te merece a ti esta dinámica de las últimas décadas en nuestro país y en concreto pues bueno, la LOMCE, la Ley Wert y todo lo que se ha generado a su alrededor? No, por supuesto, es un tema que debería de cambiar, porque si dependiendo la legislatura, cada 4 años, cada 8 años, entra un nuevo gobierno y se hace una modificación prácticamente completa del sistema educativo, no da tiempo a que se asiente, a que se pruebe y a que se vea cómo funciona. Simplemente se ve algún pequeño fallo y se cambia el sistema completo. Sería mucho más lógico que una vez tengamos un sistema medio estable, ver en qué puntos falla y tratar de modificarlo a partir de ahí, no como se está haciendo actualmente. Un abandono prematuro, como decíamos, el que vuelve pues a sonrojarnos, ¿no? Y que ocurre paradójicamente, Paco, en un año que se supone que ha sido el mejor para nuestro país. España mejoraba en 1,5 puntos respecto a 2012, 8 puntos más que en la última década, pero claro, otros países por el camino también han logrado mejorar y quizá lo han hecho a más velocidad, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que cabe estamos consiguiendo salir poco a poco de la situación que nos ocupa. Queda todavía mucho camino, es verdad que se están empezando a ver brotes verdes, pero queda mucho trabajo por delante. Y sí es verdad que un punto importante sería apostar por educación, porque los jóvenes que nos estamos formando ahora somos los que vamos a tener que tirar del carro en el futuro, o sea que sería bastante importante darle un papel fundamental a la educación ahora que se está consiguiendo salir del problema. Algunos sociólogos han apuntado incluso a que ese descenso en las cifras de abandono escolar que se está produciendo desde 2008 puede estar relacionado también con el empleo. ¿Crees que es así, que algo positivo como la generación de empleo pueda redundar negativamente en las tasas de abandono escolar? Bueno, pero puede ser uno de los factores, ya que evidentemente una persona que empieza, digamos, que se introduce en el mundo laboral, es muy complicado que mantenga a la vez unos estudios, porque son dos sistemas, dos mundos que requieren muchísimo tiempo, Claro. Entonces es muy complicado compaginarlos. Pero realmente no creo que sea uno de los factores principales. En fin, claro, por el mismo razonamiento, si hay menos oportunidades laborales, quizá haya más gente, ¿no?, que se pueda volcar en los estudios porque sencillamente no tiene o no encuentra otra vía, ¿no?, de salir de ver la luz, ¿no? Bueno, es uno de los factores. La falta de trabajo, pues sí, te hace buscarte la vida probablemente con otro tipo de estudios, haciendo una segunda carrera, con un máster. Pero realmente, si al final no vas a conseguir ese puesto de trabajo, es verdad que es muy importante la formación, pero también hay que saber buscar por otras vías. Si no encuentras el trabajo aquí, pues hay otras muchas posibilidades para salir fuera, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, Paco, y otro asunto que preocupa, además de el tan comentado últimamente déficit de escolarización en enseñanzas profesionales postobligatorias, sería también pues esa dificultad añadida con la que se encuentran tantísimos estudiantes, sobre todo cuando llegan ya al periodo en el que estás tú, al ámbito propiamente universitario. Es incompatible premiar la excelencia, como por ejemplo tu caso, y también fomentar esa igualdad de oportunidades para que las personas que económicamente tienen el camino más cuesta arriba, más pendiente, puedan realmente realizar sus estudios, como decía, sin que un trabajo dificulte mucho pues esa aventura que es aprender y aprobar. Es que el principal problema está en la financiación que se dedica a la educación pública, porque es que es verdad que hay mucha gente que tiene sus dificultades y innegablemente hay que ayudarla. Pero también es verdad que los premios a la excelencia son cada vez menos y cada vez de menor cuantía. Entonces, eso también te
te echa un poco hacia atrás porque dices, vale, yo me estoy esforzando, estoy trabajando y estoy haciendo las cosas bien y no se me está reconociendo como debería. Y es también otro de los motivos fundamentales por los que la gente que se forma aquí luego va a trabajar fuera, porque estás formado, tienes una buena cualificación y eres un profesional decente. Y no te dan luego las facilidades que te pueden dar en otros sitios. Entonces, lo que están provocando es eso, que nos vayamos de aquí y que busquemos otras alternativas. Podríamos observar también pues, a otras patas, ¿no? del sistema educativo. Hace pues, muy poquitos días Wert achacaba estos resultados negativos a la rigidez del sistema, pues planteando que puede interferir la bifurcación o bueno, pues la pronta segregación, esa diversificación en las materias a la hora pues, de ver luego en perspectiva los resultados de un alumno u otro, pero también, como decimos, hay otras patas, hay otros aspectos. En alguna ocasión, en alguna entrevista, te hemos escuchado defender y reivindicar el papel, por ejemplo, del profesorado, ¿no? Tan denostado y tan desautorizado, ¿no? Quizá en las últimas décadas, cuando realmente pues, profesores pueden cambiar nuestras vidas, ¿no? Y tú lo sabes bien, que además tus padres lo son, ¿no? Así que por partida doble, el ambiente familiar, pero también esa importantísima influencia del educador. Sí, por supuesto. Los profesores juegan últimamente un papel muy infravalorado. Se les falta el respeto en las aulas. Normalmente los profesores se ponen más de parte del alumno que del profesor, cuando, en mi opinión, debería ser al revés. El profesor no deja de ser una figura de autoridad dentro del aula, debería estar completamente respetado. Y esto es algo que últimamente no se está consiguiendo, y eso sí es muy importante cambiarlo, porque es que, para empezar, si esa persona no es respetada y no es capaz de imponerse a una clase, ni mucho menos va a ser capaz de enseñarles algo. O sea que sería algo importante que habría que cambiar. Y también eso empieza por concienciar desde la familia que el profesor no es esa persona mala que va a que tú lo pases mal estudiando, sino es una persona que va a formarte y es uno de los principales culpables de lo que va a ser tu futuro. Son personas muy importantes, no se les trata como debería. Necesaria, ¿no? La implicación de los padres, las madres y, bueno, y esa alianza con el profesorado. A fin de cuentas, el objetivo es el mismo, que aprendáis y además que disfrutéis por el camino, porque lo decimos muy a menudo. Cuando hablamos de la formación no nos limitamos, evidentemente, esto no se circunscribe a las propias materias, nos estamos formando como seres humanos y eso quizá pasa un poquito desapercibido, ¿no? Claro, realmente la formación profesional y en las distintas materias evidentemente es muy importante, pero es más importante, si cabe, la formación como persona, ser capaz de relacionarte con la gente, ser educado, que es fundamental, y en las aulas también se trabaja mucho. Bueno, pues por todo lo comentado hasta ahora, Paco, vemos que ser un estudiante sobresaliente no tiene que ver con fórmulas desconocidas, con pociones mágicas. Es, bueno, como decimos, evidentemente muy importante ese ambiente familiar, que se potencie desde el aula, profesores que estimulen a esos alumnos, pero sobre todo trabajar a diario y aprender a disfrutar en ese camino, ¿no? Por supuesto. Si el trabajo diario y el estudio supone un esfuerzo, es muy difícil que se consigan resultados de este tipo. Te tiene que gustar lo que estás haciendo y disfrutar cuando estás trabajando y estudiando sobre cualquier tema. No limitarse a uno solo y, sobre todo eso, disfrutar de lo que haces y que no te sea un esfuerzo. Bueno, y para muchos estudiantes que nos estén viendo se preguntarán, bueno, ¿y cómo es posible eso? Sobre todo en determinadas asignaturas que quizás se nos atraviesan. Hay que ser, me imagino, Paco, activo y hasta proactivo, no solo en clase, sino también en casa, ¿no? A la hora de ponerse delante, ¿no?, de ese texto. No, por supuesto. Es verdad que hay asignaturas que siempre nos han costado más trabajo, siempre son más dificultosas, más pesadas de estudiar, pero cada estudiante es un mundo. Lo importante es, cuando te enfrentas a cualquier asignatura, a cualquier problema, afrontarlo con ganas. Y muy importante eso, tanto la participación activa en clase como luego en casa el trabajo diario, si no es imposible.
Nota media de 10 en ambos cursos de bachillerato. No es tu primer premio, como decíamos antes, ahora si quieres lo comentaremos con más detenimiento, pero bueno, ¿cuándo y por qué te planteas optar a ese Premio Nacional de Bachillerato, que como decimos no es ni muchísimo menos el primero, hay una larga lista por delante? Bueno, pues el Premio Nacional realmente yo no conocía de él hasta prácticamente el examen. Pero varios de mis profesores, a los que les tengo que agradecer mucho este premio, me estuvieron contando sobre algunos alumnos del instituto que ya lo habían conseguido en años anteriores. Me pusieron en contacto con ellos, estuvimos hablando y en un principio ni siquiera me planteé presentarme al examen porque es justo al acabar selectividad, estamos muy cansados, es un examen difícil. Pero la gente me insistió, me dijo, oye, preséntate que tienes posibilidades, puedes sacarlo. Y dije, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Me lo preparé un poco y bueno, al final había suerte. En fin, lo dices con mucha modestia, 4 exámenes en la fase local, 3 en la nacional. ¿Ante cuál más nervioso? ¿La primera por tener que romper el hielo o esa segunda etapa en la que ya te encuentras tan cerca y a la vez tan lejos? Pues realmente estuve mucho más nervioso en la primera prueba, porque además los primeros exámenes siempre han sido de materias que me han costado más trabajo siempre. Empiezas con un examen de filosofía, uno de historia, y eso siempre impone. Y cuando estaba allí en el examen me puse nervioso, dije, ¿esto qué es? Es algo que no te esperas a priori porque son exámenes muy distintos a los de selectividad, por ejemplo. Pero luego ya en la fase nacional ya te has enfrentado a un examen de ese estilo, ya sabes más o menos cómo defenderte y fue bastante más liviano. Eso sí, cuando tocó elegir asignatura lo tuviste clarísimo, ¿no? Matemáticas. Sí, las matemáticas siempre han sido mi punto fuerte y lo que más me ha gustado, así que lo tuve muy claro. Bueno, y una vez más hablamos de reivindicar, ¿no? Y de poner en valor, porque ciertamente suele ser la asignatura, ¿no? Una de esas asignaturas difíciles que se atraviesan con facilidad y que ya muchos alumnos previamente miran con cierto temor, ¿no? Y sin embargo es tu favorita. Sí, las matemáticas siempre han sido el patito feo de las asignaturas porque es una asignatura difícil, es una asignatura árida, a la que realmente no se le ve una utilidad práctica a priori, pero que realmente luego, si te gustan y te gusta pensar en ese tipo de problemas, son muy amenas. Realmente no son tan difíciles como la gente las pinta. Y pueden ser hasta divertidas, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues esto nos lleva también a un poco la repercusión social, ¿no?, que tiene el ámbito académico. Aquí en alguna ocasión con la Universidad de Córdoba hemos hablado y con diferentes profesionales sobre la necesidad de acercar al estudioso, al investigador, al científico, aquel que pertenece al ámbito propiamente universitario, a la ciudadanía, ¿no? Quizá el ciudadano de a pie, Paco, se olvide de ese trabajo que se está haciendo pues para mejorar la calidad de vida directa o indirectamente de las personas que nos rodean, ¿no? Ahí tenemos la imagen, ¿no?, sobre todo del científico experimental en su laboratorio o del científico perteneciente al campo de las humanísticas pues en su biblioteca investigando, pero quizá no somos conscientes de esa gran aportación y de lo cercanos que estáis en realidad, ¿no? Sí, desde luego. Es verdad que sí hay mucho trabajo teórico y muchísimo estudio detrás, pero realmente no son cosas tan lejanas. Seguramente toda persona que nos esté viendo ahora mismo lleva en su bolsillo su móvil y no sería posible sin un grupo de científicos y de expertos detrás investigando, así que no estamos tan lejos del mundo real como se piensa. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito mejor esa andadura. Como decíamos, has dicho en algunas ocasiones que esta distinción, este premio nacional, te es muy grato y muy satisfactorio, pero como decíamos al inicio, Paco, es solo el pistoletazo de salida.
¿Cómo o en qué medida te ha cambiado pues, esa manera en que se prepara uno para entrar en este periodo, en esta nueva etapa tan especial, tan importante en tu vida, el periodo universitario? ¿Vas con un plus de responsabilidad o por otra parte pues, te ha procurado pues, un añadido, un extra de seguridad, podríamos decir, o de una mayor tranquilidad? Bueno, es un reconocimiento importante, entonces siempre da un poquito de tranquilidad y te da un respiro, porque ves que todo el esfuerzo que llevas haciendo todos estos años, porque esto empieza, no es algo de hace 3 días, es un trabajo continuado. Claro. Ves que tiene su fruto, entonces pues siempre ayuda y da un empujoncito, porque además salir de Córdoba, vamos, salir de tus raíces no es nada fácil, entonces a veces te encuentras un poco confuso, pero al ver que llegan los resultados, pues siempre es un empujoncito, una ayuda importante. Bueno, y tus compañeros, cuando te han ido viendo en los medios y han ido conociendo la noticia, ¿cómo han reaccionado? Porque a veces quizá no ayuda, ¿no? En el entorno social, o al menos antes de conocer a la persona, el encontrarnos con alguien que sobresale tantísimo, ¿no? No siempre, o no, normalmente no se acepta bien, ¿no? La diferencia y el que alguien destaque, ¿no? En algún asunto. Bueno, cuando se es más joven, vamos, en los primeros cursos siempre es bastante más difícil porque hay más problemillas en ese tema, pero una vez que llegas a la universidad son felicitaciones y ánimos por todos lados, y la gente la gente más cercana está muy contenta con el premio, con los resultados. Claro, es uno de los cambios en positivo, ¿verdad? Ya llegar pues a un mundo exclusivamente de adultos, ¿no? En el cual pues se valora sencillamente ese gran logro, como decíamos, no es la primera hazaña en las lides de la enseñanza, también segundo puesto en la Olimpiada Matemática, tales de primaria. Y bueno, pues primero a nivel local, en el segundo año, premio Paco Anillo, en la resolución más original de un problema, que te llevaría pues hasta esa fase nacional, o tus años en la gincana en matemática por Córdoba, primero, tercero y quinto en diferentes ediciones, la Olimpiada Matemática también de bachillerato, que organiza pues esa red social de matemáticas españolas. ¿Cuál es el nombre exactamente? Sí, la Real Sociedad Matemática Española. La Real Sociedad, que he puesto yo aquí SOC, en la que obtienes el primer premio local en primero y segundo hasta esa fase nacional en Bilbao. Yo aprovecho para preguntarte por esto último, Paco, ¿cómo ves tú, cómo te reciben y qué imagen te llevas de la perspectiva que se tiene desde el norte de España de los estudiantes del sur? Bueno, eso sí es algo que nos impresionó bastante a los andaluces que estuvimos allí. Nos resultó un poco triste comprobar que el estereotipo del andaluz vago y poco trabajador es verdad, se tiene en el resto de España. No obstante, cuando entras en este tipo de círculos, sí es verdad que se nos trata como iguales prácticamente, pero sí es cierto que se nos mira con un poco de recelo, y no es algo, es algo que deberíamos cambiar. Existe ese prejuicio, sí, ¿no?, en relación a las personas. Y es algo que deberíamos cambiar, porque hay andaluces que valen muchísimo y no es una buena imagen para la comunidad. Bueno, algo que además has podido ver, las diferentes perspectivas que se tienen, no solo, como decíamos, en Bilbao, sino en otros puntos. Por ejemplo, el proyecto STALMAT, de estimulación del talento matemático, que organizaba el SAEM en colaboración con numerosas universidades, te permitía asistir pues, a actividades como esos campamentos de matemáticas, y tú has destacado en alguna ocasión el desarrollado por la Fundación Euler de la Universidad de San Petersburgo el año pasado. ¿Por qué te quedas con esa cita en concreto? Bueno, es que fue una oportunidad de conocer a gente de otros sitios, porque cuando te reduces a nivel local, sí es verdad que, hombre, todo este tipo de eventos te permiten conocer gente, hacer amistades, pero además poder salir de tu cultura y moverte en otro ámbito abre mucho la mente, y es importante que haya campamentos y eventos de este tipo porque ayudan mucho a los alumnos.
Has obtenido becas como la de la obra social de Unicaja para los campus de Estados Unidos en verano, la del propio Ministerio para participar en un campus científico sobre inteligencia artificial e inteligencia ambiental en la Universidad de Salamanca, o ese que te permitía participar del aula de verano Ortega y Gasset en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ¿no? Me imagino, además ya del sitio del componente, hemos hablado de los alumnos, de esos nuevos compañeros de viaje que se van haciendo en el camino. ¿Con qué te quedas? Si ha habido alguna relación por la cual puedas pues agradecer no solo pues tu mejora, tu enriquecimiento académico personal, sino incluso haberte llevado algún amigo en el bolsillo. Bueno, es que son muchísimas cosas, porque cuando empiezas a moverte rápidamente empiezas a conocer gente nueva, a conocer sitios, y son experiencias muy enriquecedoras. Por ejemplo, gente que conocimos en las Olimpiadas son ahora compañeros de clase en la facultad, entonces pues siempre se crean vínculos muy bonitos que ayudan mucho en el futuro. Y que tú pues fraguas, ¿verdad? Y trabajas no solo en el ámbito, como decíamos, puramente formativo, y es que Paco tiene muchísimas aficiones, te conocemos unas pocas, el deporte, la naturaleza, creo que por ahí el mundo scout también, ¿verdad? Te ha traído en alguna ocasión, la guitarra eléctrica, así que nos movemos también en el campo de la música, pues los videojuegos propiamente, como hay muchísimos chavales, ¿verdad? De tu edad, el balonmano concretamente, hemos hablado antes del deporte, tenemos que decir que has jugado con el Córdoba de balonmano como extremo derecho, y bueno, ahí queda esa victoria en esa hermanada ciudad de Nuremberg, ¿no? Sí, en el ámbito del balonmano pues he sido jugador del Córdoba varios años, y hace 3 o 4 años nos invitó la ciudad de Nuremberg a jugar un torneo con ellos, porque hubo un hermanamiento entre ambas ciudades y estuvimos allí jugando unos días. Bueno, pues como vemos, aprovechas, ¿no? Y eres capaz de alternar muchísimas actividades, ¿no? Me imagino que ahora el estar en otra ciudad y al ser el primer curso académico ya en la universidad, pues cuesta más trabajo organizarse, pero en cualquier caso no dejamos de lado, ¿verdad?, esa parte más lúdica, ¿no? Incluso necesaria para la propia concentración en los estudios. No, por supuesto, es muy importante variar de actividad, estar todo el día estudiando. Hay veces que requiere un poco más de tiempo, pero hay que hacer de todo. Y ahora, por ejemplo, en Granada tengo la suerte de alojarme en un colegio mayor en el que hay muchísima vida y muchísimas actividades, y me permite también seguir con estas aficiones que tengo. No está reñido los buenos resultados con disfrutar y pasárselo bien. Da tiempo de todo si uno se organiza en condiciones. Y ya en el ámbito propiamente académico, te lo habrán preguntado muchas veces, pero bueno, sabemos que entre la docencia y la investigación, pues de alguna manera tienes el corazón quizá un pelín dividido, ¿no? Pues la verdad es que sí, que es un tema complicado, porque por una parte mis padres son los dos profesores de matemáticas, entonces es un campo que me llama mucho la atención, porque siempre me ha gustado la labor que ejercen ellos, y es una de las posibilidades que tengo en el futuro. Pero también es verdad que por la rama en la que curso mis estudios, la informática, es ahora mismo uno de los temas punteros, y la investigación en informática y en telecomunicaciones es constante, entonces sería otra posible salida. Incluso, bueno, ya sabemos, ¿no? Los investigadores, los docentes universitarios también tienen esos tramos de investigación, con lo cual se pueden incluso integrar, ¿no?, en esa trayectoria para que puedas desempeñar esas dos opciones. Bueno, Paco, nosotros te queremos dar las gracias por esta visita que nos has hecho hoy, y nos gustaría terminar pues pidiéndote pues que dieras un consejo o una recomendación a esas personas que están estudiando, que lo están intentando, y que ahora, en la coyuntura tan complicada que tenemos, que están viviendo muchas familias, pues se han planteado en algún momento dejar este camino, esta travesía, a veces, como decimos, tan complicada. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a vosotros. Y lo importante es no rendirse. Y que aunque haya momentos en los que parezca que
un tema complicado y que no lleva a ninguna parte, al final se ven los resultados y si se trabaja y hay esfuerzo de por medio, siempre se acaban obteniendo buenos resultados y